Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Otra entrevista, la de cada semana, la de cada viernes. Y hoy una maravilla, como siempre. Aquí buscamos siempre protagonistas que nos motiven y hemos decidido cambiar un poco. Nos hemos ido a Cataluña porque en los últimos tiempos se nos acusaba, se nos decían calumnias sobre que cuando hacíamos una entrevista aquí, al día siguiente el entrenador de turno nos ganaba. Bueno, ahora hemos asegurado el tiro y hemos concertado una cita con alguien al que ganamos el año pasado. Pero cuidado, que él también ha derrotado a Movilla y también al Zamora Club de Fútbol lo ha vencido hace ya nada más y nada menos que 20 años. Él entrena al Sant Andreu, tiene muchas cosas que contar sobre por qué estamos tan hermanados Sant Andreu y Zamora desde el año pasado y ya lo tenemos al otro lado. Xavi Molist, bienvenido al canal y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, un placer enorme. Bueno, el placer es mío hablar con un entrenador de Cataluña. Creo que eres el primer entrenador catalán que se pasa por el canal. Lo primero, Xavi, te quería preguntar por eso, porque tienes muchas cuitas con el Zamora Club de Fútbol. Al final eres un hombre de fútbol que lleva mucho tiempo en esto, como jugador primero y como entrenador ahora. Y te quiero preguntar si esta camiseta que tengo yo te trae mejores o peores recuerdos, porque el año pasado cayó tu San Andreu contra nosotros, aunque nos lo hicisteis pasar muy mal, pero en 2005, como bien recordaste en la reseña el año pasado, un saludo para el gran Rulo Nieto, pues nos eliminó el Castellón de Xavi Molist en el playoff de ascenso a segunda división. ¿Mejores o peores recuerdos? Recuerdos, realmente son recuerdos. Al final, el fútbol te da eso de que hay veces que ganas, otras que no ganas y ya está. Al final, sí que es cierto que como jugador tengo un grandísimo recuerdo porque al final ascendimos nosotros, era la final y ascendimos a Segunda A con el Castellón. Y el año pasado, bueno, teníamos un buen resultado aquí en casa, un 2-0, y fuimos allí y perdimos 2-0. Al final, ellos estaban mejor clasificados, el empate les valía y creo que si me paro a pensar, creo que realmente creo que eran mejores el Zamora que nosotros por un aspecto tan clave como que eran un equipo profesional, nosotros semiprofesional, no entrenábamos todos los días, los viernes nunca entrenábamos nosotros, en cambio el Zamora era club que entrenaba por las mañanas, nosotros a las 4 de la tarde y al final, quieras o no, eso se nota con los jugadores, el aspecto físico, creo que eran mejor que nosotros y también al final fueron unos dignos rivales y pasaron porque se lo merecían. Bueno, pues te honra decir esto. Yo lo comparto, pero lo que sí tengo que decir es que la primera parte que hizo el San Andreu es que pasó por encima al Zamora en el partido de ida. Es decir, fue una eliminatoria en la que quizás nosotros teníamos más necesidad futbolística y económica de subir a la primera federación. Pero el San Andreu compitió de maravilla, sobre todo esos primeros 45 minutos, y luego supo resistir muy bien. Y antes de la vuelta he de confesarte, Xavi, que me asustaste, porque ya te lo he dicho por WhatsApp, porque en la previa, no sé si tú crees mucho en empezar a jugar los partidos en la rueda de prensa o incluso en las entrevistas, porque en esa charla con Rulo Nieto me llamó mucho la atención una frase que dijiste, que es que el jugador que había acabado con los gemelos subidos era el que más corría del equipo. Digo, si este es el que más corre del equipo, vamos a palparnos la ropa, que en la vuelta va a haber problemas igual que en la ida. Sí, pero al final creo que sí que es cierto que nosotros la primera parte de aquí estuvimos muy bien, en un nivel muy alto. También puedo pensar de que es un tema de que Zamora no está tan acostumbrado a jugar en un campo artificial. El ambiente aquí fue caliente, de que estaban animando todo el rato. Sí que es cierto que la segunda parte creo que Zamora da un paso para adelante y creo que se iguala mucho el partido, se iguala, aunque terminamos ganando 2-0. Y después allí creo que ellos nos pasan por encima los primeros 60 minutos. Y después sí que es cierto que a partir del minuto 60, 65 creo que es, más o menos, no me acuerdo bien, creo que nosotros empezamos a ser nosotros, de querer tener el balón, de jugar, de ser protagonistas. Y no sé si es porque el Zamora se tira un poquito para atrás ya con el 2-0 o los tiramos nosotros para atrás, pero aún así creo que tuvimos posibilidades. Hay un par de jugadas, un tío desde fuera del área al larguero, hay una de Casti central que remata, la última jugada en los 90 minutos, que remata y no puede marcar y que ahí tuvimos la posibilidad de pasar, pero creo que realmente, globalmente, sobre todo en el partido de vuelta, creo que ellos fueron mejores
y nos ganaron por eso, porque al final el fútbol es eso. Si tú estás solo 30 minutos bien, tienes un problema. Y después, lo que más destaco de esa eliminatoria, en la que tampoco vamos a hurgar en la derrota del San Andreu, porque sería poco elegante, y ya muy elegante has estado tú reconociendo esa superioridad en el conjunto. Es verdad que incluso acabamos con 10 futbolistas, es decir, que hubo opciones hasta el final de que el San Andreu pasara. En ningún momento le perdió la cara a la eliminatoria, pero lo que quedó de aquello y que creo que es lo más bonito del fútbol fue el hermanamiento entre ambas aficiones. Y para muestra un botón o una anécdota, que es que yo durante estos días he ido dejando caer que iba a hablar contigo, Xavi, con el entrenador del San Andreu, y la gente de Zamora que me sigue y que interactúa conmigo en directo, mi amigo Luis Sánchez, ha dicho, qué bien, qué maravilla, disfruta de esa charla porque me cayó muy bien el San Andreu y todos somos un poco del San Andreu en Zamora. Desde ese momento. Es algo que solo nos había ocurrido y de una manera también muy similar, porque también avanzamos nosotros en una semi de playoff en 2008 contra el Linares. Pero es lo mejor del fútbol y desde luego que demuestra la afición del San Andreu que es una afición señera y que hace gala en todo momento a su fama fuera de las fronteras catalanas de ser una hinchada fiel y que tiene un comportamiento ejemplar en todos lados. Sí, al final tú piensas que viajaron 500, 600 personas desde Barcelona, creo que se comportaron muy bien y a pesar de la derrota, que puede pasar en otras aficiones, que puede haber incidentes, aquí no hubo ningún incidente. Se quedaron al final, estuvieron aplaudiendo, todo fue muy, muy normal durante la mañana que estaban por la ciudad, creo que se comportaron muy bien también, al final es una afición que podemos ir con ellos a todas partes porque saben comportarse y es importantísimo. Y al final también entienden que pasó el Zamora, que nosotros hicimos el máximo posible, no nos dio y aún así intentaron pues disfrutar del viaje, aunque se fueron jodidos para casa igual que nosotros, porque al final teníamos la esperanza de pasar, pero que creo que tenemos una afición brutal y lo está demostrando partido a partido aquí en casa, que estamos metiendo casi 4.000 personas y también fuera de casa, que hace poco metimos 2.000 personas en el campo de Sabadell, que esto es increíblemente difícil. Magnífico. Y además en el campo del Sabadell, ahí sí se fueron contentas a casa con un 0-4 a mi amigo David Movilla. Le mandamos también un saludo y ya nos pondremos al día con él, pero tú tienes unas cuantas con Movilla, Xavi, ¿eh? Ya el año pasado ese 2-0, ese 2-0, resultados capicúa o palíndromos, como hago yo la coña con Sabas, el actual entrenador del Zamora. El caso es que este año, ¿quién te iba a decir que pocos meses después ibas a enfrentarte a este estratega vasco de los banquillos, pero ahora en el grupo catalán? ¿Qué tal los duelos con Movilla? ¿Te hace pensar mucho como entrenador? Bueno, al final creo que tiene un fútbol siempre bastante parecido. Ha intentado adaptarse un poquito más al Sabel, le ha costado realmente, porque al final fueron unos inicios para él difíciles, porque no salían los resultados. El equipo mentalmente creo que sin saber, porque no estoy dentro, parecía como que le pesaba. Al final era un equipo llamado a quedar campeón directamente, por presupuesto, por historia, por todo. Ellos y Atlético Baleares tendrían que ser los dos primeros y muy lejos de los siguientes. Y los dos han tenido problemas. Ahora sí que es cierto que ahora lleva una muy buena racha. Están ahí en playoff, que habían salido del playoff y bueno, tendrán que seguir trabajándolo para meterse en el playoff, que es complicado en este grupo. Sí, sí, en este grupo y en todos, ahí está. Vosotros estáis más asentados. San Andreu está luchando con el Europa y con el Atlético Baleares por esa primera posición. No sé si ya es un poco más profesional, si ya este año de partida, como habíais jugado playoff, os ponéis esa vitola de vamos a intentar repetir como mínimo esa fase de ascenso. He estado consultando datos y ahora mismo el San Andreu está a 3 puntos del líder, empatado con el Atlético Baleares y lleváis, si no me equivoco, un punto más que el año pasado en estas fechas. No sé si esto ya os lo esperabais, si sois mucho más profesionales o un poco más profesionales, si ha aumentado el presupuesto, en qué situación está justo antes de las 4 últimas jornadas el San Andreu. Mira, empezamos por el presupuesto. Al final el presupuesto es un poquito más que el año pasado, realmente, pero tampoco mucho más en el inicio. Sí que es cierto que ha entrado un nuevo inversor,
un empresario japonés que ha venido, ha inyectado dinero en el club y para este mercado de invierno hemos podido afrontar algunos fichajes que realmente eran impensables a principio de temporada para nosotros. Hemos firmado a Víctor Aliaga, hemos firmado a Marcos Méndez, Satu, que había estado en el Ceuta, jugadores de perfil alto, ¿vale? O jugadores que son o que estaban en primera ref algunos, otros que conocíamos bien de la categoría y que para mí eran tops. Estos jugadores a principio de temporada es impensable que yo ni plantearme poder hablar con ellos, y sí que es cierto que ahora en el mercado de invierno pues hemos tenido esta inyección de capital que nos ha venido bien. Nuestro objetivo a principio de temporada era lo primero, ser más profesionales como club, ¿vale? Porque al final el año pasado entrenábamos 4 días a las 4 de la tarde. Yo tengo jugadores que empezamos a las 4 el entrenamiento, a veces a las 3:45 para hacer vídeo o gimnasio, y hay jugadores que llegan a las 3:40, ¿vale? Que vienen de trabajar durante todo el día. Algunos se levantan a las 6 de la mañana y se pasan hasta la hora del mediodía trabajando y después tienen que venir aquí a entrenar. Y es complicado. Al final estás luchando contra equipos que son profesionales. Atlético Baleares entran por la mañana, Sabadell, casi todos, del grupo. Y te voy a decir, solo el Europa y nosotros somos los que entrenamos a las 4 de la tarde. El resto, todos entrenan por la mañana. Y sí que es cierto que nuestro objetivo, al menos el personal, era intentar volver a hacer la gesta del año pasado, de volver a meterte en el playoff. El grupo era más o menos el mismo, hicimos retoques, cambio de jugadores para potenciar el equipo y creo que lo hemos conseguido. Piensa que de las 30 jornadas que llevamos, somos el único equipo que ha estado todas las jornadas en playoff, ¿vale? Y eso es muy difícil. Desde la jornada 1 hasta esta, estamos en playoff. Y realmente somos un equipo que hace 2 años estábamos en tercera, que llevaba 8 años en tercera comiendo mierda, realmente, porque al final sí haciendo playoff, pero nunca subiendo. Y ha sido difícil. Ese trayecto en la tercera división ha sido muy difícil. Se consiguió el ascenso y lo principal el año pasado era mantener la categoría, mantenerla, era el único objetivo que teníamos y nos encontramos en un playoff. Y este año, por la ambición que tenemos, ya era intentar superar o estar como el año anterior. Y creo que lo hemos conseguido. Tema de números, decías que creo que llevamos un punto más que el año pasado. Al final esto es muy relativo porque la liga se ha igualado muchísimo. Equipos que hace 2 jornadas estaban en play-out o casi rozando el descenso, como puede ser un Terrassa, que el Terrassa tendría que estar por presupuesto en la parte de arriba con Sabadell, con Baleares. Hace 2 jornadas el Terrassa estaba con peligro de descenso o de play-out y ahora está a solo 2 puntos del play-off. Imagínate, y solo ha ganado 2 partidos. Es difícil. Este grupo es muy difícil, que te puede ganar cualquiera y tienes que hacerlo muy bien. Muy bien. Es una locura el grupo catalán. Yo lo sigo mucho porque ahora llegó Movilla, pero antes de Movilla, mi mejor amigo, que también es ciego y también es periodista, aunque está estudiando, pero él es periodista, es Pere Arribes. Trabaja en la radio de Lulot y lo sigo muchísimo por eso, porque es recién ascendido y también está siguiendo una trayectoria a más en la liga. Cambió de entrenador, pero igual que el Andratx y que el Ibiza, la S de Ibiza, son equipos que hace unas jornadas estaban hundidísimos, o como el propio Terrassa, como bien me dices tú, y que ahora incluso sueñan con estar tranquilos o incluso en el mejor de los casos con meterse en esa zona de playoff. ¿Tú piensas todavía en ascenso directo o ya no? Sí, lo piensas porque al final estás a 3 puntos. Eso es. Estás a 3 puntos. Esta semana el Europa juega en el campo Leulot, que se juega también el no hacer play-out, que también es importante. Sí. Y el Baleares tiene un partido complicado también. Nosotros jugamos en casa contra el Tarrasa, que es el segundo mejor equipo fuera de casa, después nuestro. Bueno, al final, lo bueno que tenemos es que tenemos el gol average ganado contra el Baleares, tenemos el gol average ganado contra el Europa, y al final eso te da también mucho. Si ellos pierden y tú ganas, te pones líder y vuelves a estar ahí. O sea que al final nosotros lo que tenemos que hacer es mirar solo nosotros, ganar el partido. Jugamos los últimos esta semana, o sea que a la media parte sabremos qué habrá hecho el Europa. Y a partir de aquí es una guerra cada partido para intentar ganarlos y estar lo más arriba posible.
Aquí siempre vamos con el Ulot esta semana con muchos motivos, por eso, porque vamos con el San Andreu y porque vamos ya de natural con el Ulot. Además, he estado revisando tus datos anteriores y es que Ulot y Europa se han interpuesto en tu camino en varios ascensos. En un ascenso directo el Europa y el Ulot también en el primer playoff que juegas en el San Andreu. Así que mira, hay rivales directos, aunque lo especial para vosotros, aficionados del San Andreu, es el otro derbi de Barcelona, que es el motivo inicial con el que yo quería charlar contigo, aunque como se está viendo sobran las razones, pero ese derbi es muy especial. Y encima, este año quedasteis 4-6 y se tuvo que suspender el partido un rato, es decir, tiene muchísima enjundia el otro derbi de Barcelona, como dijo en su día, el día después. Sí, al final creo que es el partido más importante de la temporada. Al final piensa que son dos aficiones que mueven muchísima gente. Cuando fuimos nosotros allí, las 800 entradas que nos dieron se agotaron en 2 horas. Cuando vinieron ellos aquí pasó lo mismo y después al final hemos llenado el campo. Nosotros tenemos 6.500 personas en el campo, no cabe nadie más, 6.531 y estaba lleno a reventar. Y el campo de la Europa también estaba no al 100%, pero casi lleno también. Y además es lo que dices, estábamos los dos en tercera y ellos subieron directo, nosotros tuvimos que hacer un playoff, que nos estábamos jugando la liga también. Pasó como este año, más o menos, de que en tercera faltaban 4 jornadas y jugamos aquí en casa. Nos empataron en el 95 y si hubiésemos ganado nos poníamos líderes. Al final no pudo ser y este año, a falta de 5 jornadas, pues teníamos la opción de, si ganábamos también, pues ponernos líderes. Tampoco pudo ser, tampoco pudo ser. Ellos se adelantaron y fuimos nosotros que empatamos y al final creo que fuimos mejores globalmente en los dos partidos, pero al final también es un buen equipo que está arriba porque se lo merece, igual que nosotros, y intentaremos pues que si pinchan, estar nosotros ahí cerca para poder desbancarlos. Es dentro de la rivalidad y de que obviamente a muerte en el sentido deportivo de la palabra, cada uno con lo suyo, pero es una rivalidad sana la de Europa y San Andreu. Sí, tiene que ser sana, pero también tiene que ser rivalidad. Son las dos cosas. Al final, cualquier partido que sea un derby, tiene que haber un puntito de rivalidad, de querer hacerles daño futbolísticamente. A nosotros el partido de allí, ganar 4-6, creo que no, nos vino muy bien. Nos vino muy bien porque llevábamos años sin ganarles y tal como fue el partido, has dicho que se paró el partido un rato, ¿no? No se paró un rato, se paró semanas, porque cayó una valla, se tuvo que parar cuando metimos el 3-5 nada más empezar la segunda parte y se tuvo que parar en la celebración del gol, el quinto gol nuestro, porque al caerse la valla, pues el árbitro y las fuerzas de seguridad dijeron que no se podía jugar así porque era peligroso. Y tuvimos que reanudar al cabo de unas semanas con la grada sin público y con todo lo que conllevaba eso, que al final ibas ganando 3-5, quedaban 45 minutos, bueno, 43 más el descuento, y teníamos la posibilidad de ganar el partido. Al final, ese mini partido empatamos a 1, nos volvimos a adelantar y ellos nos empataron, pero al final creo que ese partido le vino muy bien al equipo, a la afición, porque es lo que te digo, las dos últimas veces que fuimos allí habíamos perdido 3-0 y ganarles en su casa y de la manera y además con golazos realmente, que fue espectacular el partido. Creo que nos vino bien para saber que podemos competir contra cualquiera en cualquier sitio. Sabía que se había aplazado durante semanas, no sé si lo expresé bien, pero sí, sí. 3-5 se paró y luego llegó la reanudación al cabo de un tiempo y 1-1, pero 4-6. Claro, ya otro 3-5 habría sido demasiado, pero vaya, que parecía partido de De tenis. waterpolo. Y tú en el San Andreu, Xavi, la verdad es que eres un hombre de proyecto, llevas ya 3 años. Sí. Pero el club te ha renovado, te ha demostrado plena confianza. Estás hasta 2026. Eso tiene que fortalecer mucho a un entrenador. Sí, al final creo que ven como trabajo realmente. Al final, cuando llegué aquí, el equipo estaba mal, el club estaba mal, no solo el equipo, porque realmente la carcasa de San Andreu es muy bonita, sabes que tienes afición, les costaba venir porque al final si no teníamos
creo que había 800, 900 socios, como mucho, y al final empezamos a ganar partidos, de ser un equipo de media tabla alta, terminamos metiéndonos en el playoff, como has dicho, que perdimos contra el Ulot, pero creo que ese playoff, lo primero que pasó es que la afición se sintió orgullosa de los jugadores, de que habían dejado todo y desplazaron 500 personas ahí. Creo que no merecíamos pasar, que el Olot era mucho mejor que nosotros. Yo siempre he dicho que el mérito más grande que he tenido desde que he llegado aquí es meter ese primer medio año, que fueron 10 partidos, porque llegué el 1 de marzo, meter el equipo en playoff. Porque creo que el equipo no tenía el nivel como para hacer un playoff y lo conseguimos. Y después, al año siguiente, el presidente me dio la rienda suelta para que firmara a los jugadores que yo creyera, me dio el presupuesto, lo gestioné y ya es el año que hacemos playoff y que ascendemos. O sea que todo, desde que he llegado aquí ha sido todo muy bonito, porque el año siguiente es el año pasado otro playoff a primera red, este año como mínimo vamos a hacer playoff para primera red, si no ascendemos directo. O sea que al final ha ido todo muy bien, pero sobre todo es el crecimiento que ha ido cogiendo el club, que hemos pasado de tener esos 800 socios o 800 personas en el campo que venían, ahora mismo a tener 4.000 socios, que creo que es una barbaridad, que hacía muchísimos años que el club no tenía más de 4.000 socios, y después que tuve los partidos en casa y que son una fiesta, que el campo siempre está lleno, tenemos una media casi de 4.000 personas en el campo y eso creo que es lo mejor que ha pasado. Y sobre todo dentro del club que se ha estructurado, que ahora ya podemos empezar a hablar de que empieza a ser un club más profesional, que antes la carcasa, como te decía, era muy bonita, pero dentro yo tenía que ir a encargarme de comprar las vendas para el fisio, yo tenía que encargarme de hacer los contratos de los jugadores, ahora ya hay personas que se encargan de ello y yo personalmente me dedico a entrenar, que es para lo que en teoría se me paga y en teoría es lo que tengo que hacer bien, no de ir a comprar un tape o un vendaje. Que antes eras un entrenador multifunción. Me encanta escuchar estos relatos porque son los auténticos, son los del fútbol modesto y los del fútbol que no tiene tantas cámaras habitualmente, pero en el que los protagonistas sois más accesibles y también os gusta que se os escuche. Con lo cual, es maravilloso escuchar relatos como el tuyo de primera mano y el crecimiento que va acompasado y que cada año es un poquito mayor, que se traduce en más aficionados y que también nos hace sentir identificados, seamos del equipo modesto que seamos, porque en el Zamora ocurre exactamente lo mismo. Antes costaba ir, ahora ya somos muchos más millares de socios y ya incluso a veces llenamos el Ruta de la Plata. Esto son trayectorias paralelas y al final es lo que dices, ¿no? La carcasa puede estar bien, pero lo importante no es lo que se vea por fuera de la fachada, sino lo importante es lo que seáis capaces de construir dentro. Sí, sí, correcto. Al final tú piensas que cuando llegué aquí no teníamos ni GPS, no teníamos ni gimnasio y al final tú tienes que luchar y convivir en una liga contra equipos que tienen todo, que tienen todo. Al final es lo que te decía de el por qué el Zamora creía que estaba más preparado que nosotros. Al final es simple en eso, en que podían entrenar todos los días de la semana, eso es lo primero, pero es que además tienen unas instalaciones, tienen un gimnasio, son profesionales, nosotros no lo éramos y ahora ya, poco a poco, tenemos un gimnasio que está bien, que nos permite trabajar, los GPS el segundo año ya, después de ese primer medio año, ya lo hago para tenerlos, compramos los más baratos, pero que ya nos empiezan a dar datos y en ello trabajamos y mantenemos los mismos ahora, hasta ahora mismo. Y al final son pequeños detalles que te van haciendo crecer poco a poco. Al final yo voy renovando aquí porque veo que el club va creciendo. Si yo viera que el club se estanca y que no da pasos para adelante, pues a lo mejor no seguiría aquí y buscaría otro proyecto que lo tuviera. Pero como veo que el club quiere crecer y yo quiero crecer, pues yo estoy a gusto. Estoy a gusto y me siento en mi casa, que es lo más importante. Vais de la mano y además esto también es una expresión que me hizo gracia cuando la recuperé anoche de la entrevista que concediste a Rulo Nieto en la reseña. Ahora seguro que con esas mejoras ya no tienes que engañar a tantos jugadores como el año pasado. No, no, correcto. Al final es tal cual. Al final
he tirado, entre comillas, de engaño a muchos jugadores de que ya he tenido en otros sitios para que vinieran aquí cobrando menos, porque al final también es un tema de sueldos. Los jugadores a lo mejor les ofrecían mucho más dinero en otros equipos y los consigues traer aquí porque han estado contigo, porque saben la manera de jugar, que es muy característica. Llevamos jugando igual desde el inicio, de una manera determinada al fútbol y que les gusta. Al final el jugador disfruta y a veces prefieren cobrar menos y estar a gusto que no estar en otro equipo, cobrar mucho más y después que se encuentren con barbaridades. Ese peaje de que sois un equipo que marcáis muchísimos goles, pero que también encajáis, ¿lo asumes? ¿Que va a ser así por vuestro estilo de juego y que es algo con lo que tenéis que lidiar y que, bueno, entre comillas, ganáis un partido 6-4 o 4-6, aunque obviamente no sea el día a día? ¿O es algo en lo que trabajas en el día a día, en ser cada vez más equilibrados, como decías también, que habíais aprendido a defender en la temporada anterior? Bueno, creo que hay que dividir la temporada en dos partes, hasta Navidad y después de Navidad. Creo que antes de Navidad éramos un equipo que con muy poco nos hacían gol, con muy poco. A lo mejor el equipo rival chutaba una vez y te metían gol y tú chutabas 10 veces y no metías. Y nos ha pasado muchas veces y sobre todo en casa, que la gente se encierra mucho, los equipos se encierran, te meten una línea de 5, una de 4 y es difícil entrar porque el campo, las dimensiones no son como el vuestro, el de la Ruta de la Plata, que es grande. Es al revés, es pequeñito y al final esas ayudas ayudan y llegan y no, nos es complicado entrar, ¿vale? Y sí que es cierto que al final párate a pensar, hemos perdido un solo partido fuera de casa y hemos perdido 5 en casa. Cuando en teoría en casa tienes a tu afición que te tiene que ayudar, pero nos está pasando esto de equipos que Mallorca B, que va último, nos gana 0-1 aquí en casa y chutan una vez a puerta. Y no consigues ganar. El Elche pierdes 1-2 aquí en casa y los tienes dentro de su área durante 60 minutos. ¿Sabes? Es difícil, es difícil. Y sí que es cierto que hemos mejorado después de Navidad con los fichajes de invierno en el aspecto defensivo. Creo que hemos cerrado bastante más la portería y hemos mejorado también en ataque. En ataque. Principio de temporada sí que metíamos goles, pero no metíamos tanto y después sí que hemos vuelto a tener partidos cuando somos efectivos al inicio de los partidos, sobre todo aquí en casa, de ganar 4-0, 3-0, como decías antes, 0-4 en el campo de Sabadell. También tenemos unos cuantos partidos así, de goleadas, de que el equipo cuando consigue abrir la lata, la abre pero bien, la abre pero bien. Sí, sí, es un equipo que desde luego merece la pena ver porque te garantiza goles, aunque más al principio que ahora. Y lo que también te garantiza es que en casa vaya ambientazo se vivió. No quiero cerrar esta entrevista sin hablar de la Copa del Rey, porque eliminasteis a todo un Mirandés, que está en la zona alta de segunda división y lo ha estado desde el principio, y estuvisteis a punto de cargaros a todo un Real Betis Balompié. No sé si te dio tanta rabia como a mí, porque a mí me dio un poco de rabia. En la Copa yo siempre voy con los equipos de primera y segunda red, lógicamente, y la verdad que aquel arbitraje fue polémico. Vamos a dejarlo en polémico. Sí, si hubiese habido VAR el día del Betis, pues seguramente hubiese sido distinto. Seguramente también. Nos hubiesen eliminado igual, pero a lo mejor les hubiese gustado bastante más. Creo que hicimos un partido espectacular, espectacular, en algunos momentos de jugar muchísimo mejor que ellos a fútbol, por el suelo, muchas paredes, mucho movimiento de todos los jugadores. Creo que todos estuvieron a un nivel súper alto. Y el primer partido contra el Mirandés, sí que es cierto que el Mirandés vino con algunos suplentes o algunos no habituales, porque los delanteros ni Zeta ni Panichelli jugaron, ¿vale? Uno por sanción y el otro porque estaba en el banquillo y no iba a jugar, porque estaban centrados en la liga. Pero sí que es cierto que también hicimos un muy buen partido contra un equipo que está luchando por subir a primera división. Y al final creo que la gente se sintió orgullosa de lo que vio, que es importantísimo. La afición estuvo ayudando muchísimo los dos partidos, porque se llenó el campo los 2 días, animaron increíble y vieron que su equipo competía contra dos monstruos, un equipo de segunda A y todo un Betis, un equipo que ha ganado la Copa del Rey algunas veces
y jugadores internacionales delante. Tú tenías a Marc Bartra, tenías a Lo Celso, jugadores increíbles que en ningún momento te paras a pensar de que tú puedes competir contra ellos y creo que el equipo lo compitió y estuvo a un nivel alto. Pues estuvo a un nivel alto y lo compitió, entre otras cosas, porque tiene un gran entrenador. Y yo te he preparado una sorpresa, que bueno, es un poco menos sorpresa porque lo hemos hablado fuera de antena. Quiero acabar esta entrevista, puesto que has jugado a las órdenes de muchísimos entrenadores, preguntándote por ellos, por algunos de ellos. Yo he hecho una selección y me gustaría que me respondieras pues al toque, respuesta nada de medio minuto para que podamos nombrar unos cuantos. ¿Estás preparado, Xavi? Preparadísimo. Bueno, pues empezamos con Quique Costas, al que tuviste en el Barça B. Creo que es una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol. Es el que viene al campo del Manlleu cuando yo tengo 17 años y da el ok para que yo pueda ir al Fútbol Club Barcelona y después me lo encuentro en el Barça B. Es un hombre de la casa, un señor entrenador, y además he tenido la suerte de poder jugar con sus dos hijos, con Quique Álvarez y con Óscar Álvarez, uno que ha jugado en el Villarreal y el otro que ha jugado entre muchos otros equipos en el Oviedo. O sea que al final, y me une amistad, sobre todo con Óscar. Al año siguiente, en el Barça B, Juan de Ramos. Ostras. Fue un entrenador, al final tú piensas, yo tengo 18 años, más o menos, 18, 19 años, y no me enteraba muy bien de lo que pasaba. Era un entrenador que venía del Logroñés, creo que de primera división, y lo firman para el Barça B, y teníamos una plantilla para competir y terminamos bajando, y hubo cosas muy extrañas. Al final ha hecho carrera en el mundo del fútbol, pero a mí personalmente, no me terminó de gustar la manera de gestionar el vestuario. Con el ostras inicial había quedado claro, pero está bien que seas sincero y que lo expreses así. Siguiente año, ojo a esto, Alan Geiger, entrenador del Neuchâtel Xamax en una aventura que tuviste en Suiza. Fue mi padre allí, realmente. Vino él a buscarme porque yo me voy cedido del Barça. Teníamos que irnos 4 jugadores y solo al final me voy yo. Y él viene aquí a ver diferentes jugadores y me lleva para allí. Y allí, yo siempre lo he dicho, era un internacional por Suiza que todo el mundo conocía. Iba por la calle, todo el mundo sabía quién era Alan Geiger y me dio muchísima confianza. Jugué todos los partidos y solo me perdí uno y porque estaba con 40 de fiebre. Estuve toda la semana sin entrenar y vino a buscarme a casa a ver si quería o podía jugar el partido y le dije que era imposible, que no me podía ni mover. Pero me hubiese gustado seguir más años allí. Él quería que yo me quedara, pero me debían dinero y me fui. Lógicamente. Hacemos un salto en el tiempo y nos encontramos con Enrique Martín Monreal, que me hace especial ilusión porque charlamos con él en la previa del Madrid Osasuna final de Copa. Es un auténtico personaje. Es el personaje más grande que me he encontrado en el mundo del fútbol. Te diré que es el entrenador que cuando tú ya no estás con él, piensas las frases que decía y tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Nos reíamos porque tenemos mil anécdotas de cuando él estaba en el Terrassa con nosotros, de que se metía con algunos jugadores, de que nos decía cosas que en algún momento incluso nos sentaban mal, pero que después con el tiempo he pensado y tiene toda la razón del mundo. Es más, el día de Salamanca, cuando hago la charla antes del partido, digo una frase que él decía siempre. Día que no pasa, día que no vuelve. Y tiene toda la razón del mundo, que es el ahora mismo, el que tienes que hacerlo ahora, que no te dejes nada en el campo, que tienes que morir. Y esa frase la dije en la charla antes de empezar el partido y creo que tiene toda la razón del mundo. Uno que estuvo vinculado con la Unión Deportiva Salamanca y que también es muy de frases míticas, es Uf, Juan Malillo. buah. Mira, hace poco estuve con él en Manchester, en Navidades, fui a ver el City y estuve hablando otra vez mucho, mucho con él. Creo que es el mejor entrenador que he tenido de entrenamientos. Creo que es el mejor de largo. ¿Vale? ¿El por qué? Porque creo que te hacía pensar muchísimo, las tareas siempre eran distintas, hacía cosas que a lo mejor en el momento
te paras a pensar y dices, ¿qué hace? Pero que son las lógicas del fútbol, porque al final siempre hacemos todas las tareas que si son cuadradas, rectangulares, y él te lo hacía en forma de triángulo, porque al final no es siempre el mismo espacio. Creo que me hizo pensar mucho. Solo estuve medio año porque después me veía que no iba a jugar en el Tarrasa, que el otro delantero centro que había estaba sentado a mi lado en el banquillo y iba a jugar él antes que yo y me fui a Castellón, pero creo que es uno de los entrenadores de entrenamiento que el mejor. Después en partido era distinto porque él tenía su idea, quería hacer lo que hacía el Barça de Guardiola, después lo hizo. Pues nosotros en el Tarrasa ya lo hacíamos porque jugábamos con Quique Martín de extremo derecho, que era zurdo cerrado, jugábamos con Juan L de extremo izquierdo, que era diestro cerrado, para meterse para adentro, jugábamos sin delantero centro, jugaba Jesús Muñoz, que era un mediapunta jugando de delantero centro, eran cosas que después el Barça de Guardiola ha hecho. Nosotros lo hacíamos en el Tarrasa, pero claro, éramos tuercebotas, éramos malos y perdíamos los partidos, realmente. Así es el fútbol. Sí. Álvaro Cervera, del que el año pasado dijiste que en el ascenso del Castellón contra el Zamora no molestó. Sí, al final realmente él llegó cuando quedaban muy pocos partidos, quedaban 5 de liga, creo, 4 o 5 de liga y después quedaba el playoff. Y al final el equipo más o menos ya iba rodado. Al final lo dije en plan de que él tampoco pudo trabajar nada, sino que intentó que todo el mundo estuviera un poquito más alegre, que tuviéramos confianza para sobre todo eso, intentar el ascenso. Creo que era su primera vez de entrenador en un equipo grande. Creo que venía, si no recuerdo mal, del Ribarroja, que era tercera de la zona de Valencia, de un equipo así, y vino al Castellón para eso. Y ascendimos junto al grupo. Hizo que el grupo estuviera contento y al final terminamos ascendiendo, que era lo importante. Contra el Zamora, además. Exacto, exacto. Por eso empezaba preguntándote si pesa más lo bueno o lo malo contra el Zamora Club de Fútbol. Y ya acabo, para no ir pillados de tiempo, porque el árbitro pita al final, me dejo algunos, pero te pregunto por alguien que tiene muchísima reputación en el fútbol catalán, que es Miguel Álvarez. Para mí, a él se lo he dicho muchas veces, creo que por culpa de él me he hecho entrenador. ¿Vale? Y he visto la versión muy buena y la versión muy mala de él, porque yo he tenido la suerte de tenerlo en el Tarrasa, en segunda A, pero muy pocos partidos. Yo cuando estaba en el Sabadell, él estaba en el Tarrasa en segunda B y me quiso, y yo al final no me fui con él y me fui a Badajoz a segunda A. Y después tuve la versión mala en el Badalona, que allí mala porque no logramos los resultados. Creo que él estuvo demasiado nervioso porque era un proyecto importante, que él estaba en casa también y creo que nadie estuvo bien y no hubo buen feeling entre jugadores y él tampoco, con los pesos pesados, pero creo que, y siempre lo he dicho, que a mí me encanta su manera de ser, me encanta cómo es y después futbolísticamente también es muy parecido a lo que pienso yo. Está en el Villarreal B, está donde tiene que estar, que él siempre quería entrenar a niños jóvenes para enseñarles y seguramente no sé qué edad tiene, pero a lo mejor tiene 70 años ya y seguramente me lo creo que esté jugando en los rondos con ellos aún, porque él se metía con nosotros a divertirse y todo lo bueno que le pase siempre me encantará porque creo que es, además de muy buen entrenador, muy buena persona. Pues lo mismo digo de ti. Cierre inmejorable, Xavi. Muchísimas gracias por estar. Nos come el tiempo, pero un placer. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Chao. Gracias. Chao.